Y ya escuchamos lo que a continuación está explicando el doctor Guillermo Sequera. Llevan 4 semanas prácticamente en Central, un 12% menos con respecto a la semana anterior. Esto marca un poco el peso. Sí, muchas gracias, Javier. Es así. Estamos con el país con el mayor índice de mortalidad de la región, menciona Sequera. Pero seguimos escuchando la conferencia. El 20% restante, entre Central y Capital tenemos el 60% de los casos a nivel nacional. Y también Capital con un descenso. ¿Sí? Entonces el epicentro hoy de la pandemia sigue siendo Central y Capital, pero están marcando un descenso muy importante. Siguiente. Casi todas las regiones presentan descenso. Eso es lo positivo que puedo comentar. Caguazú con 3 semanas consecutivas, Alto Paraná también, Guairá también. ¿Ya? En Cazapá es la primera, luego de el pico de la semana anterior. Estos cambios así vertiginosos, siempre esperar las 3 semanas para hablar de un descenso. Puede ser una cuestión de los reportes nada más. Siguiente. En Itapúa, después de muchísimo tiempo, vimos un descenso abrupto, casi el 50% menos. Esperemos que esta semana mantenga este patrón para poder hablar de un descenso real. Itapúa probablemente fue el departamento que más fue golpeado en esta última fase de la pandemia. Y esta es la primera semana que presenta un descenso importante. Paraguarí también con descenso, Misiones está ahí, Ñembucú, el descenso es más lento de lo que esperamos, pero también con algunas señales, un aumento del 3%, un 7% de emisiones, pero no hay ese ascenso abrupto que esperamos no tener luego. Siguiente. San Pedro también, Concepción también, Canindeyú también, en Amambay un repunte, es el único departamento que tiene un aumento más importante de todos los departamentos. Siguiente. También, al fin vimos un descenso, presidente, hay un departamento que nos preocupaba también bastante, en Boquerón también alguna señal, y en Alto Paraguay bastante estable. En líneas generales quiero comentarles de que el descenso es a nivel nacional de casos, pero sí, quizás son menos casos los que van ocurriendo, pero están ocurriendo por fuera de nuestras grandes ciudades. Me tocó estar este lunes en San Pedro, el martes en Concepción, y estamos viendo que el foco de la epidemia se va trasladando, está saliendo de nuestras áreas urbanas y está afectando a distritos alejados, a las compañías, ¿sí? Está tocando a las familias y a personas y a comunidades que están muy alejadas. El virus está ingresando, está en esta fase. Entonces, en números absolutos, nosotros vamos a ver como un descenso realmente, porque estamos hablando probablemente de pocas personas, ¿sí? Pero el golpe es mucho más duro, son lugares donde no hay buen acceso al sistema sanitario, o es más difícil, y donde la campaña de vacunación también debe seguir avanzando. Nos preocupa eso. Concepción como distrito quizás está mostrando un descenso, la ciudad de Concepción, o en Coronel Oviedo, o en las grandes ciudades, o en Villarrica, pero no es así en Paso Yobay, no es así en Belén, ¿verdad? En San Carlos de Lapa, en esos distritos pequeños, y más otra vez en las compañías, la epidemia está creciendo y nos va a mostrar. Nosotros vamos a estar felices acá viendo el descenso, pero en esas comunidades el virus sigue avanzando. Siguiente. Esto es un poco un resumen a nivel nacional de las áreas según la tasa de incidencia en los últimos 14 días, y vemos que el 95% del país detectó algún tipo de caso. 247 distritos de los 259 tuvo algún caso de coronavirus. 92 distritos de esos 259 están en nivel 4. Es muchísimo todavía, 36%, pero va en descenso. La semana pasada había 118 más o menos, no sé si recordarán, y el anterior estábamos 126. O sea, realmente hay un descenso. Tenemos cada vez menos distritos con nivel 4, pero el nivel 4 es el máximo. El nivel 3 también es un nivel de circulación comunitaria muy importante, y hay más de nivel 4. ¿Sí? O sea, todavía estamos como país realmente teñidos de rojo en situación de alerta. 6 departamentos. En la charla anterior, en la conferencia anterior les comentaba de que estábamos, creo que entre 9 o 10 departamentos que tenían más de la mitad, o todo el departamento estaba en rojo, y ahora tenemos 6 con nivel 4. O sea, realmente estamos viendo una disminución a nivel nacional. Siguiente. Quiero traer otros datos. La semana pasada les hablaba de las llamadas que teníamos en el 154, y de tener 4.500 llamadas por día, 5.000, empezamos a tener ya 2.500, de repente 1.500, un descenso muy importante. Estos son los datos de SEME, y vemos cómo los pacientes, solicitudes de traslado
en rojo de terapia y en azul en sala, cómo esta línea es el pico el 28 de mayo, ¿sí? Y cómo hay un ligero descenso desde esa fecha, tanto en terapia intensiva, las solicitudes de terapia intensiva y las solicitudes de traslado para pacientes en sala. Siguiente. Estos son los hospitalizados. Y quiero que vean, acá fue el primer caso hospitalizado y vean cómo de tener muy pocos o alrededor de 600 en general, llegamos a tener más de 4.000 personas internadas por COVID. La raya fue el 28 de mayo, nuestro pico, ¿sí? Y una semana después alcanzamos el pico hospitalizado. Ahora estamos con un descenso ya, rozando los 3.000 hospitalizados, 3.100, y también el pico de terapia que fue una semana después del pico de casos y un descenso un poco más lento. Estamos a esta altura, o sea, estamos con 3.000 internados. Es muy alto todavía. No quiero que este ambiente de están bajando los casos sea demasiado positivo. Tenemos 3.000 internados por COVID. Estamos todavía en la cúspide de esta montaña. Fíjense, estamos acá, que equivaldría más o menos a un mes atrás, o sea, o 2 meses atrás en realidad. Esto es un mes atrás, la línea azul, un mes atrás sería una distancia similar, igual que abril, ¿sí? Estamos igual que abril. Así que a no tener tanto aire de triunfo de lo que está ocurriendo. Siguiente. Esto quiero mostrarles la situación del personal de Blanco, la mortalidad del personal de Blanco. Quiero insistir en esto. La semana que viene vamos a intentar introducir también ya el efecto de la vacunación en la población general, a ver si podemos presentar un informe completo. Pero sí mostrarles, estos son los fallecidos de Blanco, ¿sí? La semana anterior les hablaba, el 45% son el personal de enfermería, 27% personal médico y el resto, todas las otras variedades y diversidades de profesiones que trabajan con la salud. De los casi más de 80 personal de Blanco fallecidos, fíjense, aquí tenemos, la campaña de vacunación empezó más o menos acá en la semana 8 o 9. En estos verdes que están acá, son los fallecidos con una dosis de vacunados por una dosis. Tuvimos alrededor de 19. Y en amarillo ven fallecidos con 2 dosis. Personal de Blanco fallecidos con 2 dosis. Son los únicos fallecidos que tienen 2 dosis. Al revisar la historia clínica y los casos de las personas, personal de Blanco que fallecieron con 2 dosis, las 3 personas se acababan de vacunar. O sea, se vacunaron y uno hizo fiebre al día siguiente, pensó que era la vacuna, se hace el hisopado, COVID positivo. Estaba incubando el COVID cuando fue vacunado. Y los otros 2 también, unos días más tarde nada más, pero también dieron COVID positivo inmediatamente después de vacunarse. Fallecen, es cierto, un mes después de la segunda vacunación. El óbito, el fallecimiento se da un mes, pero la incubación, el periodo que dio positivo, se da solamente 24 o 48 horas después de la vacunación. Entonces estaban incubándose. Fíjense que hay personal de Blanco que sigue falleciendo, es cierto, cada vez menos. Fíjense, esta línea fue el pico, el 28 de mayo, el pico de casos. Y ya se veía un descenso estrepitoso en la mortalidad del personal de Blanco. Semanas antes, un mes y medio antes más o menos, ya descendió muchísimo. Nuestra curva de fallecidos sigue sumando, pero no hay más personal de Blanco. Y los que están falleciendo son personal de Blanco no vacunado. ¿Sí? Siguiente. Y aquí un poco, probablemente introduciendo lo que va a comentar Héctor, quiero hacer un resumen nada más de las personas, los pacientes, o los fallecidos por COVID menores de 50 años. ¿Qué comorbilidad tenían? ¿Qué enfermedad de base tenían? En los registros, que tienen mucho sesgo también, hay que reconocerlo, pero ¿qué dicen los registros de los fallecidos? Principalmente tienen alguna enfermedad cardiovascular. Prácticamente el 50% de los fallecidos que tiene menos de 50 años, tiene enfermedad cardiovascular. La obesidad está en segundo lugar. Tercer lugar, la diabetes. En cuarto lugar están otras patologías, cirrosis, enfermedades hepáticas generalmente. En la enfermedad renal crónica, en cuarto, neumopatías, principalmente el EPOC,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a los tipos de cáncer, algún tipo de inmunosupresión y algún tipo de neuropatía al final. Pero fíjense en estas pelotas que están acá a la derecha, estos hipertensos, si miramos qué otra patología de base tenían, y prácticamente el 80% de los hipertensos, esto en azul, la mitad tiene sobrepeso y obesidad. ¿Sí? Y una parte importante también es diabético, otra parte importante tiene algún problema renal considerable. Y entre los que tienen exceso de peso y obesidad, fíjense, no hay, prácticamente la obesidad no es pura, siempre viene con alguna comorbilidad dentro del síndrome metabólico y probablemente, miren, fíjense, la mitad era hipertenso, la otra mitad prácticamente era diabético. ¿Sí? Entonces, estos son los que fallecieron menores de 50. Recordemos que de todos los que fallecieron hasta ahora, el 70% tiene más de 60 años. El 30% restante tiene menos de 60 años. Pero ese 30%, si partimos la mitad está entre 50 y 60. Y la otra mitad se distribuye entre los menores de 50 años. Y este es el perfil de los menores de 50 años. Principalmente, recordemos, enfermedades cardiovasculares y la obesidad que se mezcla o que está detrás de ellas dos. ¿Sí? Quiero insistir con el tema de obesidad y sobrepeso. Amigos míos me preguntaban si tenía enfermedad de base y yo les recordé que tenía exceso de peso. Y ese es enfermedad de base. Es una condición, pero te condiciona muchísimo a otras patologías y la mayoría de los muertos que estamos viendo jóvenes tienen exceso de peso y obesidad.